buenas noches, o buenas tardes, noche. Vamos a orar para entrar en el estudio del capítulo 18 de Apocalipsis. Señor, te agradecemos por este día que nos has dado. Te agradecemos por los cuidados tuyos, Señor, por la bendición de estar reunidos en este momento. Pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio, que cada uno de nosotros podamos entender las verdades de tu palabra. Guíanos, Señor, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y sobre todo seamos motivados a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces, una pequeña introducción a este capítulo. En él encontramos que se sigue tratando sobre la caída de Babilonia. Se presenta como una endecha o canción triste o de lamento. En este capítulo 18 de Apocalipsis queda completado el cuadro de la gran Babilonia que será destruida. Si en el capítulo anterior se enfatizó que su poder se sustentará sobre una falsa religión que dará la espalda al Dios verdadero, y sobre el poder político del diablo que será usado para perseguir a los creyentes de la gran tribulación, ahora se llama nuestra atención sobre el engaño del materialismo, que deja al hombre anestesiado para que no piense ni busque a Dios. La combinación de estas tres tácticas son las que siempre ha usado el diablo a lo largo de toda la historia. Nunca ha habido a lo largo de la historia de la humanidad una época como la que vivimos, en la que la oferta de cosas bellas y seductoras parece ilimitada. Constantemente somos bombardeados por anuncios comerciales de todo tipo, en la televisión, la radio, el internet, etc. Y tristemente tenemos que admitir que para muchas personas, incluso para algunos creyentes, el amor por las cosas ha sustituido el amor hacia Dios. Y no lo olvidemos, esto es una forma más de idolatría, de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, de los versículos 1 al 3 vamos a ver el anuncio de la caída de Babilonia. Recuerden, estamos estudiando el capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una vez más, un ángel, quien pone en marcha los acontecimientos, es utilizado para esto. De él se nos dice que cuando Juan lo vio descender del cielo con gran poder, y que la tierra fue alumbrada con su gloria, se admiró. No sabemos si en ese momento la tierra todavía estaba sumida en las tinieblas que habían traído la quinta copa, como vimos en Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Pero en todo caso, la presencia de este ángel alumbrará de forma extraordinaria la tierra. Seguramente debamos entender que la gloria de este ángel provenía de su contacto con Dios en el cielo, de donde venía. Algo similar a lo que le ocurrió a Moisés después de estar en la presencia de Dios en el monte Sinaí, como nos dice Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Junto a su resplandeciente presencia, todos tendrían que escuchar también su voz potente, con la que por 2 veces anunciará la caída de Babilonia.
ha caído la gran Babilonia. El ángel anuncia la caída de Babilonia como un hecho consumado, puesto que algo que determina el soberano Dios del cielo siempre tiene su cumplimiento. En todo caso, la destrucción de Babilonia ya había sido descrita anteriormente, como lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis 16 del 17 al 21, como consecuencia de los juicios derramados con la séptima copa. Por lo tanto, debemos entender esta nueva visión como una ampliación de aquello. Que recuerden, hermanos, que hemos dicho varias veces que el libro de Apocalipsis no está escrito cronológicamente. Hay hechos que se suceden y luego más adelante se complementan. Y este es uno de esos casos. A continuación, se describe la situación en la que quedará Babilonia después de su destrucción. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. También se nos explica el motivo de su destrucción, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí se destaca la enorme influencia que Babilonia había ejercido sobre las otras naciones para que se corrompieran con ella. La expresión, la potencia de sus deleites, podría ser traducida también como lujo desenfrenado o insolente, dándonos la idea de que los moradores de la tierra se entregarán a una alocada orgía materialista con Babilonia. De esta manera, seducía a las naciones, los reyes y los mercaderes. Según esto, la Gran Babilonia se convertirá en la sede del comercio mundial. Allí se firmarán grandes acuerdos económicos que afectarán a toda la humanidad. Y como siempre, la ética y la moral serán ignorados en busca de conseguir el mayor beneficio económico. ¿Para quiénes? Para los mercaderes, aquellos intermediarios adinerados, inescrupulosos, que aprovechan del trabajo de otros a cambio de una miseria de dinero. Algo similar ocurre en nuestros días, cuando los acaparadores se aprovechan de la necesidad de los agricultores, a quienes les compran bien barato y luego les venden bien caro a terceros. Sin embargo, lo que sucederá en la gran tribulación no tiene comparación, será peor. Recuerden que el Señor habló de la gran tribulación como algo que no ha habido ni habrá, y en este caso se cumplirá también. Pero finalmente ellos también, esos acaparadores, esos mercaderes, como los llama aquí Apocalipsis, también serán juzgados y verán sus negocios venirse a pique. Por algún tiempo creerán que el centro neurálgico de este gran imperio religioso, político y económico nunca podrá ser destruido, pero el juicio divino ya habrá sido establecido sobre él y nada lo podrá librar. Del versículo 4 al 8 vemos un llamamiento a salir de Babilonia ante su inminente caída. Apocalipsis 18 del 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuando a ella se haya glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón:
Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Aquí encontramos un llamamiento al pueblo de Dios para que salga de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Notemos que quedarse allí implicaría participar de sus pecados. Recordemos que durante la gran tribulación solo podrán comprar y vender los que accedan a tener la marca de la bestia o mano, como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ningún creyente accederá a ser marcado y menos rendirá adoración al anticristo. En esas condiciones se le ordenará al pueblo de Dios salir literalmente de Babilonia. Dios exhortará a los creyentes a salir de Babilonia porque tiene preparada para ellos una ciudad mucho mejor, la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este tiempo, la iglesia del Señor, como templo del Dios viviente, es llamada a salir del sistema mundano imperante, como leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sigue diciendo en Apocalipsis 18, versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. El ángel clamará a Dios para que retribuya con ira a Babilonia en su propio cáliz y le pague conforme a sus obras. Su castigo se ajustará conforme a los delitos cometidos, recibiendo su justa retribución. En el cumplimiento de este juicio se dará respuesta a la oración de creyentes a lo largo de los siglos, clamando por justicia sobre Babilonia. Por ejemplo, en el Salmo 137:8. 137:8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y en Jeremías 50:29, hacer juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampar contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagarle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció
contra el Santo de Israel. Ahora se nos muestra la actitud de Babilonia antes de su juicio, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ella se veía a sí misma como reina, superior a todos los demás, autosuficiente e independiente, como si dijese: no necesito nada de Dios. Esta actitud de Babilonia y su posterior caída fue profetizada por Isaías unos 700 años antes de Cristo. En Isaías capítulo 47, versículos 7 al 11. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Babilonia, ella no se sentirá viuda, porque verá a los reyes de la tierra que continuamente le traerán sus presentes. Pero como vimos en el capítulo anterior, será una confederación de 10 reyes quienes la acabarán aborreciendo y dejando desolada y desnuda. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Por lo tanto, estará completamente equivocada cuando diga: no veré llanto. Se jactará de una ilusión falsa. Su prosperidad material no será permanente. Su orgullo será humillado, como nos dice el versículo 8 de Apocalipsis 18 que estamos estudiando. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. La ciudad, que había vivido entregada a los placeres y al lujo, verá cómo su suerte cambiará en un solo día. Esto indica lo repentino de su castigo. Ni todo el poder de los hombres malvados y de los demonios será suficiente para impedir el castigo de Babilonia. Termina el versículo 8 diciendo: porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, en los versículos 9 y 10, veremos por Babilonia. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Primero, los primeros que se lamentarán serán los reyes de la tierra. En el versículo 9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, estos se paran lejos por el temor de su tormento.
les preocupará que ellos mismos sufran el mismo castigo. Notemos también que su destrucción será por fuego. De ahí que se mencione el humo de su incendio. Los reyes de la tierra se lamentarán diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Sin embargo, su lamento no contendrá absolutamente nada de arrepentimiento y reconocimiento de su pecado. Segundo, los mercaderes hacen lamento. Versículo 11 a 17a, o sea, primera parte del versículo 17. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Los siguientes en lamentar la caída de Babilonia, como ya dijimos, son los mercaderes o comerciantes. Su dolor es provocado por la pérdida financiera que sufren, porque ninguno compra más sus mercaderías, dice el versículo 11. Una vez más, sus lágrimas no tendrán nada que ver con el arrepentimiento por sus pecados, sino porque han perdido su fuente de ingresos económicos. Entre las mercaderías con las que negociaban, la mayoría eran artículos de lujo, pero también habrá alimentos, ganado y esclavos. En todo caso, describen una sociedad que vivía en el lujo y la ocio, despreocupada por completo de los pobres. Nos llama la atención la mención de los esclavos como un producto más de las mercaderías de la lista. La esclavitud, que fue abolida hace mucho tiempo por las naciones civilizadas del mundo, resurgirá en el sistema comercial y autoritario del anticristo. La mención del comercio o mercadería de almas de hombres nos remite a la doctrina del purgatorio de la Iglesia Católica Romana, que según el Concilio Ecuménico de Florencia en 1439 consiste en, abro comillas, aquellos que han muerto en amistad con Dios antes de haber hecho obras dignas de penitencia son purificados después de su muerte mediante penas purificadoras y se benefician de los sufragios de los vivos, beneficio que se materializa por misas e indulgencias pagadas por familiares y amigos. Pero la palabra de Dios enseña que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y además, en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Que después de la muerte no hay estado intermedio de purificación, llamado purgatorio, para luego ir al cielo, sino que viene el juicio, como dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es la verdad de la palabra de Dios. Por eso, amigo oyente, si usted está con la esperanza de que al morir va a un lugar supuesto llamado purgatorio, eso no es cierto. No hay oportunidad después de la muerte. Se decide en esta vida dónde se va a pasar la eternidad. Si alguien muere en sus pecados, pueden hacer todo lo que quieran los familiares y amigos, no se puede cambiar el destino eterno después que se ha muerto. Está establecido morir una sola vez y después de esto el juicio, como hemos leído. Evidentemente, una sociedad apartada de Dios y construida sobre el orgullo, el lujo y el desenfreno, y además la falta de respeto por la vida humana, está bajo la justa condenación de Dios. Babilonia nunca más volvería a ver estas cosas. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y los mercaderes o comerciantes, al igual que los reyes, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Temen que les alcance algo de la desgracia que caerá sobre Babilonia, y en su hora final ellos también la dejan sola. Pero a diferencia de los reyes que en sus lamentos hicieron notar la fuerza de Babilonia, los mercaderes se refieren a la riqueza de su vestimenta. Cuando dicen en el versículo 16, ¡ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Y una vez más, son conmovidos por lo repentino de su total destrucción. Tantos años acumulando riquezas con afán y con trabajo para ser destruidos en un momento. Nos recuerda necesariamente al hombre rico del que habló el Señor Jesucristo en Lucas 12, del 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto será. El tercer grupo que se lamenta por la destrucción de Babilonia son los marineros. Versículo 17, la segunda parte, hasta el 19. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar
se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, por último, son los marineros que trabajaban transportando estas mercaderías quienes también hacen lamentación por la caída de Babilonia. Hermanos, en el tiempo de la gran tribulación, Babilonia no solo será un importante centro religioso, político y económico, también será un floreciente centro de distribución. Por eso se lamentan los marineros, porque con la destrucción de Babilonia desaparecerá también todo el comercio que tantas riquezas les reportaba. Ellos olvidarán el valor variable que tienen todas las cosas en este mundo. Así que ellos lamentarán, haciendo notar lo incomparable que era aquella ciudad. ¿Qué era semejante a esta ciudad? Se pregunta. Una vez más, se subraya que Babilonia es destruida en una sola hora. Dice al final del versículo 19, en una hora ha sido desolada. Como se menciona también en los versículos 10 y 17 que ya mencionamos, no es una hora literal, sino un periodo breve de tiempo por lo rápido e inesperado que el juicio caerá sobre Babilonia. Ahora en el versículo 20 vemos que hay alegría en el cielo por el juicio que ha caído, o que caerá mejor, sobre Babilonia. Versículo 20. Alégrense sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En contraste con las lamentaciones anteriores, ahora escuchamos una voz de júbilo. Es un clamor de alegría, porque finalmente la justicia habrá vencido. Quienes se alegrarán son aquellos que antes habían sufrido la persecución y muerte de parte de la gran Babilonia en todos los tiempos. Ellos habían clamado pidiendo justicia, como leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y ahora verán contestadas sus peticiones. Una nota de alegría similar la encontramos en Jeremías capítulo 51, versículos 47 y 48, cuando el profeta anunció la caída de Babilonia al final de los tiempos, como lo estamos estudiando en este capítulo 18 de Apocalipsis. Y dice así, Jeremías 51, 47 y 48. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Aunque puede que a algunos no les guste, esto será una demostración del justo juicio de Dios sobre los que atribulen a su pueblo, como dice en 2 Tesalonicenses 1, versículos 5 y 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En los versículos 21 al 23, la primera parte, tenemos la destrucción final de Babilonia.
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno te hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. La descripción de la destrucción comienza con una acción simbólica de parte de un ángel poderoso que tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Las piedras de molino eran grandes y pesadas porque se utilizaban para moler grano. Esta metáfora ilustra la violencia del derrotamiento de Babilonia. Podemos estar seguros que la palabra del Señor anunciada aquí se cumplirá con total exactitud. A continuación encontramos una lista de las cosas que nunca más se volverán a ver en ella. Voz de artistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, dice el versículo 22. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. En resumen, podemos decir que se acabará para siempre en Babilonia la diversión, el trabajo y la familia. Solo quedará una densa oscuridad. La segunda parte del versículo 23 y 24 dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por último, se dan 3 razones para el castigo de Babilonia. Porque tus mercaderes, los grandes de la tierra, habían vivido desenfrenadamente, rindiendo culto a la riqueza y el lujo, dando la espalda a Dios. Y estos mercaderes serán en gran medida los responsables de que esta nefasta influencia se extienda por todo el mundo. Otra razón, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Babilonia ejercerá una influencia diabólica sobre todas las naciones. Será la sede de religiones satánicas con las que conquistará al mundo. Es paradójico que una sociedad que se considerará civilizada e inteligente se dejará seducir por el ocultismo y la hechicería. Dios prohibió a su pueblo Israel y a nosotros la hechicería y otras prácticas paganas. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Igualmente, Dios advierte seria y solemnemente que quienes practiquen la brujería, la hechicería y otros pecados tendrán su parte en el infierno.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y termina el versículo diciendo, y en ella, o sea, en la ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El sistema religioso, político y comercial personificado por Babilonia ha cometido atrocidades contra los hijos de Dios en todos los tiempos, incluyendo la gran tribulación. Por eso Dios vengará en este juicio a Babilonia, porque en ella se hallará la sangre de todos los creyentes que han sido muertos en la tierra. Entonces, hermanos, de esta manera la Biblia nos narra cómo será el juicio sobre esta gran ciudad de Babilonia. Cómo Dios vengará, como vimos en la última parte, la muerte de todos los creyentes, de todos los tiempos, porque es justo, como leímos en Tesalonicenses, que se retribuya con tribulación a todos los que atribulan a los creyentes. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Le damos gracias, Señor, por este evento futuro, que será un juicio bastante justo, valga la redundancia, porque tú lo has dispuesto de esta manera. Llegará el tiempo apropiado en que tu ira será derramada sobre Babilonia por toda la sangre derramada de tus santos, por todo aquello en que se ha apartado de ti y ha renegado de ti. Tu palabra lo dice claramente y se verá para aquellos que estén en esa época, que contemplarán este juicio que será derramado sobre Babilonia. Te damos gracias porque hemos sido libres de este juicio y de todo lo que va a suceder en la tribulación y gran tribulación, porque el Señor Jesús ha prometido llevarnos a su gloria antes que todos estos juicios se derramen sobre la tierra. Muchas gracias, Padre. En este momento pensamos en nuestros amigos, queremos pedir la bendición sobre ellos para que aún ahora que hay tiempo, entreguen su vida a Jesús, le reciban como único y suficiente Salvador y no tengan que pasar por todos estos juicios que hemos estudiado y que vendrán sobre la tierra. Indudablemente, porque tu palabra es verdad, el cielo y la tierra pasarán, como dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.